Bueno, con nosotros José Rivera, presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy ha salido la controversia de qué va a pasar con este sistema de retiro. Por un lado, el sistema de retiro de energía eléctrica estaba robusto. Digo estaba porque fue pasado allá. Y desde el 2016, básicamente, la aportación patronal dejó de ocurrir, en síntesis. Ok, Rivera, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. He visto, ¿verdad?, las gráficas y la carta que ustedes han escrito advirtiendo a la gerencia y presupuesto que esto va a pasar. Ok. ¿Desde cuándo el gobierno dejó, o sea, la autoridad dejó de pasarle el dinero al plan de retiro de pensiones? La realidad es que no ha dejado, ha estado haciendo una contribución, pero esa contribución no es la contribución que los estudios actuariales dictaminan que debe ser. Ok, se supone que fuera cuánto y versus cuántos entrados. Bueno, a partir del 2015, ya Lisa Donoghue había advertido en aquel entonces a la autoridad que debía hacer una aportación anual de 160 millones de dólares. Desde entonces nunca ha habido una aportación mayor de 80 millones de dólares. Ok, o sea que, y de nuevo, cuando pasó lo de Luma, esos empleados que dejaron de hacer su aportación porque no iban a hacer su aportación, ¿qué pasó ahí? Ahí lo que sucede es que pretendían que los empleados siguieran aportando al plan de pensiones. Sin embargo, siendo empleados de un patrono privado, no podían hacer aportaciones a un plan de retiro de empleados públicos, porque cambiaba la reglamentación que los rige. Hubiese estado bajo la reglamentación federal, la ley ERISA, y debido precisamente a la insuficiencia de fondos que acarrea el sistema, hubiese desaparecido, porque dentro de los estándares que regula la ley ERISA, debe mantener un determinado por ciento de fondos listos para pagar las responsabilidades que tiene ese fondo en un momento dado. Pero aquí hay dos formas entonces de pagar esto. O lo paga el gobierno central o lo paga la factura de energía eléctrica. O sea, subirnos la factura a nosotros para pagar las pensiones. Entonces, ¿cuál de las dos va a ser? Bueno, en este momento es innecesario y nosotros rechazamos, y eso tiene que estar claro en la mente de nuestro pueblo, nosotros rechazamos que el gobierno tenga la necesidad de aplicarle un aumento en la factura de energía eléctrica para pagar las pensiones nuestras. Okay. Es bien simple y bien sencillo. ¿Y de dónde saldrían los chavos? Sale ¿De Fondo General? De las contribuciones que actualmente estamos pagando. Hemos visto en los últimos meses, mes tras mes, cómo el secretario de Hacienda le anuncia al país que hay un exceso de recaudación para el Fondo General del país. Quiere decir que todos los puertorriqueños, por vía de todo ese montón de cargos que se nos hacen por diversas vías, por la cervecita que uno se toma, por la gasolina, está recibiendo mucho más dinero de lo que debe recibir de conformidad con los planes que fueron hechos para pagar la deuda del gobierno central. Por lo tanto, el gobierno central está recibiendo suficiente dinero para cumplir con esa responsabilidad. Y perdona que te diga esto, que te interrumpa. ¿Por qué la responsabilidad del gobierno central? Porque el gobierno central fue quien determinó liquidar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que tiene que asumir esa responsabilidad. Ok, si la Junta no lo permite, que hasta ahora no lo ha permitido, va a ser un aumento de la factura. La Junta no se puede oponer a eso. Parte del plan de ajuste. Precisamente, esa es la denuncia principal nuestra, que la Junta está incumpliendo con lo que dispone la sección 201 de la ley promesa. La Junta obliga, la ley obliga a la Junta a procurar los fondos que sean necesarios para pagar las pensiones. Sí, lo que la Junta va a decir es también nos obliga a pagar la deuda y pues pero hay que cortar. No se afecta. No se afecta. Simplemente, mira, la deuda corriente ya sobrepasa los 900 millones. Ellos lo que pretenden es dejar sin pensiones a los trabajadores activos. ¿Cuántos son los trabajadores ya retirados que reciben pensión? Los jubilados con una pensión de mérito o méritos reducidas sobrepasan los 10,000. Pero a eso hay que añadirle alrededor de 2.500 cónyuges supértites, que son los cónyuges sobrevivientes, que lo que reciben es un 30% de lo que era la pensión, pero ese 30% representa muchísimo para estas personas bien envejecidas. Y además de eso, hay 100 y pico de incapacitados que sus padres también fallecieron. Y hay alrededor de 4,000 que aún no se han jubilado. Por lo tanto, estamos hablando, Jay, de 16,000 familias en Puerto Rico que se verían afectadas por esta decisión
equivocada que han tomado, porque no es necesaria. No es necesario reducir las pensiones a los jubilados, no es necesario coartarle el derecho a una pensión a los que aún no se han jubilado, porque en Puerto Rico los puertorriqueños, ya sea a través del bill de la energía eléctrica o a través del montón de contribuciones que pagamos, están aportando lo suficiente para que se puedan hacer esos pagos. Regresamos.